Bueno, Dios les bendiga en esta mañana. Los saludamos en el amor del Señor. Es para nosotros una bendición poder compartir de la palabra del Señor a través de esta escuela dominical que Dios nos permite. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de YouTube, que también estamos empezando pues a participar por medio de esta plataforma. Pero un saludo especial para todos los que nos están viendo a través del Facebook. Dios les bendiga. Veo que cada día, por la gloria del Señor, pues más personas están haciendo parte de nuestros servicios, y pues eso lo agradecemos al Señor de una manera bien especial. Esta mañana vamos a ir inmediatamente a la palabra, y me gustaría, usted que es bien juicioso, que abra su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 13, verso 14. Vamos a estar leyendo allí la palabra del Señor. Libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14. Allí vamos a estar compartiendo hoy de la palabra de nuestro Dios. Saludamos a todos los amigos. Hay personas que nos han saludado aún de fuera del país, ya que por alguna razón pues se ha estado las personas en el programa, en el culto que transmitimos, y bueno, los saludamos también a cada uno de ustedes. Estamos desde Girón, Bucaramanga, Colombia, más o menos es la ubicación más central. Desde aquí estamos transmitiendo, y bueno, creemos que el Señor va a bendecir su vida. Oseas, capítulo 13, verso 14. Voy a leer la palabra del Señor, y dice así: atada está, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Quiero leerlo otra vez. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Amén. Quisiera el día de hoy compartir vamos a hablar bajo el tema, el poder de la resurrección de Cristo. El poder de la resurrección de Cristo. Hablar de la resurrección de Jesucristo es hablar del hecho más poderoso y más trascendental para la humanidad. Hay personas que se atreven a decir que al Jesús morir en la cruz del Calvario fue una derrota. Otras personas tienen un concepto errado de la palabra y dicen que se atreven a decir que fue un fracaso el hecho de que Jesús viniera a la tierra, porque lo que intentó hacer no se logró, pues la humanidad hoy está perdida en sus pecados. Son apreciaciones erradas. Primero, porque la muerte de Jesucristo fue la victoria más grande de Cristo sobre el pecado. Allí le arrebató a Satanás el poder que tenía. Y luego entendemos que a través del sacrificio del Cordero, Él es el Cordero que se llevó el pecado de toda la humanidad. Así que todo aquel que acepte a Cristo como su Señor y Salvador es hecho justo a través del sacrificio de Cristo. Jesucristo vino a la tierra, predicó y estuvo entre nosotros, y dice la palabra que lo mataron, lo crucificaron, pero estaba escrito que a los 3 días resucitaría. Y Él se levantó de la tumba. Y este versículo que estamos leyendo lo va a hablar un profeta muchos años atrás, y en su diálogo va a retar a la muerte y nos va a dar una promesa, y dice que nos redimiría
del Seol, nos libraría de la muerte y sentencia a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Hoy la humanidad, por tradición, está celebrando la resurrección de Jesús, que salió de la tumba. Nosotros no necesitamos una semana al año para acordarnos que Jesús resucitó. Cada día lo recordamos, cada día lo tenemos presente. Pero por ser una fecha en la cual la humanidad está pendiente de este suceso, quiero que recordemos este maravilloso acto. Y es que al Jesús resucitar, no solamente fue algo que ocurrió, sino que allí implícito hay algo poderoso para su vida, para mi vida. Hay algo poderoso para todo aquel que quiera creer en Jesucristo. Porque la resurrección de Jesús nos beneficia a nosotros de una manera sin igual. Y hoy quiero hablar justamente de esto. Primero, hay personas que niegan que Jesucristo resucitó. De hecho, en la Biblia encontramos que cuando se empezó a hablar de la resurrección de Jesús, había una secta que no creía en la resurrección. Luego los fariseos, los sacerdotes, con tal de que no se saliera eso de control en su momento, la Biblia narra que pagaron, sobornaron a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice, y quiero llevarlos allá, al libro de Hechos, capítulo 1, versículo, aleluya, déjeme ver, capítulo 1, verso 3 de Hechos. Quiero que miremos allí la palabra del Señor. Hechos, capítulo 1, verso 3. Encontramos que Jesús, con muchas pruebas, duró 40 días después de su resurrección, mostrándole a sus discípulos que Él había resucitado. Amén. Primero vamos a hablar de ello. Dice la palabra 1:3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En la Biblia encontramos muchos testigos que Jesús resucitó, que el Señor Jesucristo no se quedó en la tumba. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque aún hay personas que no creen que Jesús haya resucitado. Pero Jesucristo se levantó de la tumba y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero al Jesús resucitar, nos donó a nosotros y nos dotó a nosotros de una cantidad de bendiciones. Quiero que miremos algunas en esta mañana. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Vamos a mirar allí la palabra del Señor. Romanos 4:25. Primero, la resurrección de Jesucristo nos justificó. Es lo primero que encontramos en Jesucristo, porque Dios levantó a Cristo de la tumba, lo que significa que Dios aprobó el sacrificio del Cordero. Y el Cordero había pactado que Él moría por nosotros, y la tradición era que cuando se llevaba un cordero para pedir perdón por los pecados, se colocaban las manos, el pecador colocaba las manos sobre el cordero. Tenía que traer un cordero perfecto, dice la Biblia, sin mancha, el mejor cordero. Estoy hablando de la tradición, de la ley. Si el hombre quería ir a pedir perdón, iba donde el sacerdote, llevaba un cordero, el mejor cordero, lo presentaba ante el sacerdote lo examinaba, lo aceptaba, y luego el pecador colocaba las manos sobre el cordero y el sacerdote oraba. Todos los pecados de la persona eran transmitidas al cordero, y luego ese cordero era degollado en señal
que ese cordero iba a llevar los pecados de la persona. Ahora viene Cristo y los hombres colocaron sobre él la mano. Hay personas que dicen que la muerte de Cristo fue una derrota. No entienden la Biblia, están desentendidos de la Biblia. Tenía que ser así. Tenía que ser el hombre que colocara la mano sobre Jesús. Tenía que ser el hombre que pusiera la mano literalmente sobre el cordero para que el pecado de los hombres, de la humanidad, fuera llevado y transmitido a ese cordero. Entonces el cordero, al recibir el pecado de la humanidad, es sacrificado, es llevado a la cruz del Calvario, y por lo tanto tiene que morir el cordero, porque tiene que haber muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que el cordero muere y somos justificados. Ahora, el hecho de que Jesús resucitara significa que el Padre aceptó el sacrificio de Jesucristo, y el compromiso de ese sacrificio era que todos los pecados de la humanidad caerían sobre él, y por lo tanto él llevaría el pecado y nosotros seríamos justificados. Al resucitar Cristo de la tumba, significa que el Padre aprobó el sacrificio, y por lo tanto una de las cosas que nos da la resurrección de Cristo es la justificación. Capítulo 4, verso 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la resurrección de Cristo obró de una manera gloriosa para que usted y yo, siendo tan pecadores, podamos hacer esto que estamos haciendo hoy. ¿Qué estamos haciendo? Hablándole a un Dios santo, presentándonos delante de un Dios santo, presentándonos delante del Creador del cielo y la tierra, con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa. Podemos creer que Él nos recibe. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque hacemos buenas obras, porque damos limosna. No podemos acercarnos a Dios por más buenos que seamos. La razón por la que estamos convencidos que Él nos acepta es por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y al resucitar Jesucristo, entonces Él nos dio esa confianza de saber que el Padre, que el Creador, acepta nuestra ofrenda y nuestra adoración. Entonces lo primero que hace la resurrección en nosotros es justificarnos. Nos justifica, nos declara justos delante de Dios, aún siendo pecadores. Claro, y quiero aclarar esto: para que alguien sea justificado, debe aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El que no acepta, el que no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que es el Mesías, que es el Salvador, no es justificado. Porque somos justificados cuando aceptamos y creemos en su muerte y en su resurrección. Así que usted que ha creído en Jesucristo, el primer beneficio que quiero hablar hoy de la resurrección es que Dios lo justificó y lo declaró justo. Segundo beneficio, en esta escuela dominical, quiero invitarles a 1 Corintios 15. Primer carta a los Corintios, capítulo 15. Quiero invitarles allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 55 y 57. Otro de las cosas poderosas que ocurrió con la resurrección de Cristo fue que Dios venció la muerte. La muerte era nuestra enemiga. Ahora, la muerte es nuestra enemiga porque la muerte nos separa de Dios. La muerte hacía separación, por cuanto todos pecaron y la paga del pecado es muerte. Estaban separados de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo resucita, venció la muerte. Por eso en Oseas leíamos que Cristo reta la muerte y le dice: muerte, yo seré tu muerte. Otro beneficio y otra bendición de la resurrección de Cristo es que esa victoria que Cristo tuvo sobre la muerte nos la trasladó a nosotros. Por eso la muerte ya no puede retenernos.
¿Cómo no puede retenernos si vamos a morir? Sencillo, porque cuando suene la trompeta, los que hayan muertos en Cristo resucitarán, dice la palabra, se levantarán, dice Tesalonicenses. Por eso la muerte no puede retenernos. Ahora, morimos, pero la muerte no nos va a poder llevar ni al Seol, ni al lago de fuego. Y la muerte, cuando suene la trompeta, no va a poder retenernos. Eso lo logró Cristo cuando resucitó, que la muerte, digo, lo alcancé, lo abracé, lo vencí. Pero a los 3 días la muerte se sorprendió y se estremeció, porque ese Jesús que estaba allá ahora se levanta y le dice: ya no me puedes retener, yo me levanto y yo me voy, porque no tienes potestad sobre mi vida. Esa victoria la tenemos nosotros. Cuando Cristo venga, usted y yo no vamos a ser presos de la muerte, sino que la muerte tendrá que liberarnos para ir a encontrarnos con Jesucristo. Que dice 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que algo que recibimos en la resurrección de Cristo es que usted y yo no tememos a la muerte, porque dice la palabra, aún la palabra enseña que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué es estimada? Porque el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, pero morir es ganancia, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Y como el apóstol Pablo creía, nosotros creemos, y es nuestra bendición. Por eso usted, frente a la amenaza de muerte que puede estar rondando hoy en día a tantas personas, usted es precavido, usted es una persona prudente, usted tiene confianza en Dios, pero usted no vive desesperado ni asustado porque pueda llegar la muerte, porque Cristo venció la muerte al resucitar, al dejarla vacía la tumba, declarando que la muerte había sido derrotada. Otro ejemplo, vamos rápidamente aquí. Segunda de Corintios 4:14. Carta de Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 14. Otra obra poderosa de la resurrección de Cristo, de lo que el mundo hoy hace memoria, es que al Cristo resucitar nos unió a Él. Fuimos hechos uno solo con Él. Fuimos hechos un solo cuerpo con Él. Al resucitar Cristo nos ganó a nosotros. Al resucitar Cristo y tomar victoria y tomar aquello a lo cual Él había venido, y la resurrección fue la evidencia de la victoria, fue el punto de tomar triunfo, de ver a Jesucristo, que a lo que Él vino se logró. Entonces, al Él lograr esa victoria, nosotros fuimos unidos a Él. ¿Qué dice capítulo 4, verso 14? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Una de las cosas que la resurrección de Cristo logró es que nos unió a Él. Es decir, estamos con Cristo juntamente, somos uno, así como era el anhelo de Él. Usted y yo con Cristo somos uno, dice Jesús en San Juan 17. Somos herederos, somos coherederos, es una de las expresiones que usa la Biblia. Somos hijos de Dios, es decir, fuimos hechos parte de ese Dios santo. Todo aquel que acepta a Jesucristo viene a ser parte de Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué significa que fuimos unidos a Cristo? Que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Que cuando el Padre lo ve a usted, no ve ese pecador, no ve ese impío. Estoy hablando de aquel que se ha arrepentido de sus pecados. Estoy hablando de aquel que lo ha aceptado.
Estoy hablando de aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Estoy hablando de aquel que es imitador de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que la resurrección de Cristo nos unió a Dios, a Él. Que cuando el Padre lo mira a usted, no mira al pecador, no mira al impío, no mira al malvado, sino que mira la santidad de su Hijo, mira la pureza de su Hijo. Y por eso es que usted y yo somos agradables a Dios, porque la resurrección del Señor nos presenta delante del Padre justificados. Cuando el Padre nos mira a nosotros como estamos unidos con Cristo, entonces el Padre no mira al pecador, no mira al impío, no mira al malvado, no mira al mentiroso, no mira la naturaleza que hay en nosotros, sino que mira la pureza de su Hijo, la santidad de su Hijo, el amor de su Hijo, mira la gloria de Jesucristo, su Hijo. Entonces, cuando Dios nos está mirando a nosotros, está mirando la victoria que obtuvo su Hijo Jesucristo al resucitar de la muerte y al haber ganado su vida y mi vida para el reino de los cielos. Vamos rápidamente en esta enseñanza de escuela dominical. Otra de las cosas es que la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario, en aquella cueva, aquella tumba, levantarse, ese hecho de resucitar, confirma que la palabra es verdadera. Jesucristo resucitó y los ateos quieren negar al Señor, pero no puede, la humanidad no puede. Hoy en día son muy pocas las naciones que se rigen por otro calendario, pero el mundo entero, la mayoría del mundo, se rige por un calendario que conocemos como antes de Cristo, después de Cristo. Usted nota que el mundo entero fue cambiado por un hombre, se llama Jesucristo. ¿Quién es la persona que pudo cambiar la humanidad completa? Solo es uno y se llama Jesucristo. Y cuando Jesucristo resucitó, entonces Él confirmó que esta palabra es verdadera. Todos los demás libros pasaron. Hay alguien que lo dice y me parece muy apropiado. En la tumba de Buda, allá está Buda. En la tumba de Mahoma, allá está Mahoma. En la tumba de, no sé, del Dalai Lama, allá está el Dalai Lama, allá está su... Pero la tumba de Cristo no está Cristo, porque Cristo resucitó. Se levantó de la tumba porque venció la muerte. Ahora, al Cristo resucitar, Él estaba dando testimonio que toda la palabra, que esta palabra que usted y yo predicamos, en la que nosotros creemos que debería regir al mundo, que nosotros estamos seguros y convencidos que es la palabra de Dios, Él confirmó que esta palabra es la verdad. Por ejemplo, en Isaías 53, allí está profetizado, muchos años antes está profetizado el sacrificio del Cordero Jesús, del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Muchos años atrás se profetizó que Él moriría. En Salmos capítulo 16 también usted encuentra, a partir del versículo 8 en adelante, encuentra que estaba profetizado por aquel salmista que Jesucristo es el Cordero de Dios. Y cuando Cristo resucita, entonces Él confirma que esta palabra que usted y yo leemos, en la que nosotros creemos, esta palabra que no ha pasado de moda, esta palabra que sigue cumpliéndose, esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra es la verdad. Por eso no se avergüence de hablar de la palabra, por eso no le dé pena hablar de la palabra, por eso no le dé pena hablar del Dios que está en esta palabra, porque esta palabra es la verdad. Amén. Así que esto para nosotros es una bendición. ¿Cómo es una bendición? Porque Jesucristo al resucitar nos da la tranquilidad que podemos confiar plenamente en esta palabra que tenemos en las manos, porque es la verdad. No está la verdad en un científico, está la verdad en la palabra. Otra cosa que vemos en la resurrección de Cristo, Hechos capítulo 2, verso 33. Hechos capítulo 2, verso 33. Miremos otra obra maravillosa y poderosa que hay en la resurrección de Cristo, que hay en el hecho de que Cristo se haya levantado de la tumba. Hechos 2:33. Una de las cosas que nos provee la resurrección de Cristo es que fuimos llenos del Espíritu Santo.
La resurrección de Cristo nos dio a nosotros el privilegio de entrar a ser parte del grupo selecto de quienes tenemos al Espíritu Santo, de quienes somos llenos del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. La resurrección de Cristo nos dio a nosotros el poder, el privilegio, la honra de ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. Por eso es que cuando usted se ve llevado al pecado, se ve tentado por el pecado, se ve atraído por su concupiscencia, hay algo dentro de usted que lo constriñe, que lo contrista, que lo pone triste, que lo pone mal. Y usted dice, me siento mal pecando, me siento mal haciendo lo malo. Ese es el Espíritu Santo que redarguye a su corazón cada día. Por eso cuando usted hace algo que a Dios no le agrada y se siente mal, dele la gloria a Dios. Porque es el Espíritu Santo que le habla al corazón, que le dice que usted no le pertenece al pecado, que usted le pertenece a Dios. La resurrección de Cristo nos dio el poder de ser templo, que en nosotros habite el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2, verso 33. Por aquí dice, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Miren lo que dice la palabra del Señor. Así que exaltado, está hablando de Jesús, el apóstol Pedro. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado. ¿Quién derramó? Jesucristo al resucitar, porque Jesucristo dijo, yo me voy, pero no los dejo solos, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Así que al Cristo resucitar, cumple su propósito de dar la palabra, de pagar, de ser el Cordero Pascual, y luego cuando muere, cumple su propósito, sube a la diestra del Padre, pero dice la palabra que Él dijo, no los voy a dejar solos, vendrá ahora el Espíritu Santo, yo voy al Padre para interceder por ustedes, pero vendrá alguien que se llama el Espíritu Santo, el ayudador. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Así que es un privilegio grande que la resurrección de Cristo nos da el honor y el privilegio de ser templo donde mora el Espíritu Santo. Otra de las cosas rápidamente aquí, Primera de Pedro 3:4. Vamos a mirar aquí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, es que la resurrección de Cristo nos da a nosotros una promesa de que tendremos vida eterna. La resurrección de Cristo confirma en nosotros, ¿en quiénes? En quienes hemos creído en Él. En quienes creemos que murió pero resucitó. Y no solamente lo creemos, sino que hacemos su voluntad a través de la palabra. ¿Cómo conocemos la voluntad de Jesucristo? A través de la palabra. Dice Él, sed imitadores de mí como hijos amados. Entonces, ¿cómo sé que yo soy merecedor? Hoy en día todo el mundo está anhelando salir en los bonos que da el gobierno. Muchos están porque no aparecen ni en los 160,000, ni en los 200,000, ni en el mercado, ni en el Silvé. No aparecen en ningún lado. El único lado donde aparecen es en la multa que le sacaron. Y están tristes por eso. Pero no se preocupe, porque si usted creyó en Jesucristo, si usted tiene a Cristo en su corazón, entonces resulta que usted está inscrito allí en el libro de la vida para ir a la vida eterna, dice la palabra. Mire lo que dice acá. Primera de Pedro 3, capítulo 1, versos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Capítulo 1, versos 3 y 4. Primera de Pedro. Dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Puede leer usted ese pasaje y puede usted, hermano, tomar fe en esta mañana. Al Cristo resucitar, lo inscribió usted en el libro de la vida para que usted tenga vida eterna.
Si no ha aparecido aquí en lo del gobierno, en los 160.000, no se preocupe, no se asuste, que usted está escrito en el libro de la vida y allá no lo borra nadie, y allá no hacen trampa, allá aparece su nombre completo. Entonces, al Cristo resucitar, nos regaló a nosotros un pase y un tiquete para entrar al reino de los cielos, porque la resurrección de Cristo es nuestra victoria. Aleluya. Vamos a ir terminando con 3 cositas más en esta mañana que nos provee la resurrección de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 4. 2 nada más me faltan. Efesios capítulo 2, verso 4. Carta a los Efesios capítulo 2, versículo 4. Cuando Cristo resucitó, nos dio vida espiritual. Pasamos de muerte a vida. Aquí en la tierra. Aquí, la resurrección de Cristo nos dio a nosotros vida. Aquí estábamos muertos en delitos, pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos esclavos del pecado. Que hacíamos lo que el pecado decía. Entonces el que era borracho, cuando el diablo quería llevarlo a tomar, lo llevaba a tomar. Y no podía decir que no. Así fuera Semana Santa, así fuera en la madrugada, así fuera un fin de semana, así usted supiera que el dinero que tenía que llevarlo a sus hijos porque no había para comer. Pero cuando usted era esclavo del pecado, porque vivía en el pecado, usted no podía decir que no, aunque usted supiera que al siguiente día iba a tener las consecuencias de una familia sin mercado, de una familia que no tenía para vestido para los hijos, etcétera, y podía dolerle en su corazón, pero el esclavo no puede hacer lo que él quiere, sino que hace lo que su dueño le dice. Cuando Cristo resucitó, entonces Él nos libertó de la esclavitud del pecado. ¿Por qué razón? Porque la muerte es resultado del pecado. La muerte es enemiga del ser humano. La muerte es el resultado del pecado. Y al Cristo vencer la muerte, entonces el pecado es vencido también. Porque si se vence el resultado, entonces la razón también desaparece. Y Cristo venció a la muerte. Por lo tanto, en usted el pecado no opera. Por lo tanto, el pecado en usted no tiene poder. ¿Por qué? Porque la muerte que se enseñorea, dice la Biblia, que es el aguijón. Y al ser muerto el aguijón, entonces el pecado no tiene poder porque está también muerto. Porque Cristo lo venció al resucitar en la tumba. Dice 2, 4 y 5 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y porque por gracia sois salvos. Dice que estábamos muertos en pecado, pero al Cristo resucitar nos dio vida. Por eso es que ahora usted no está muerto en el pecado, ahora usted está vivo en Cristo. Y estamos haciendo esto. Esto es lo que le agrada a Dios. Esto que estamos haciendo es lo que Dios le está diciendo a la humanidad que haga. Eso que usted está haciendo de sentarse a escuchar la palabra, lo que a muchos les parece aburrido, tedioso, innecesario, inútil, vergonzoso, es lo que Dios quiere que el ser humano haga, que preste oído a la palabra. Usted y yo lo estamos haciendo hoy y lo hacemos con el mayor agrado, con la mejor actitud, lo hacemos porque Dios está en nosotros, porque creemos en Él. Por lo tanto, el resultado es que usted ya no es esclavo del pecado, que usted ya no está muerto en pecados, sino que ahora estamos en vida en Cristo Jesús. Y termino hablando de este último punto que tengo aquí. Podríamos hablar de mucho más, porque la resurrección de Cristo es poderosa en muchas formas, pero no nos alcanzaría todo el tiempo para hablar. Quiero que veamos Primera de Tesalonicenses, alabado sea el nombre del Señor. Déjenme ver un segundo acá.
Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. Versos 51 al 53. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. Hay algo poderoso, hay algo sobrenatural que hay en la resurrección de Jesús, que hay en el hecho de que Jesús venció la tumba. Y Pablo nos lo va a decir aquí en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y es que, hermano, nosotros sabemos que cuando Cristo resucitó, dice la palabra que las mujeres intentaron tocarlo, pero Jesús les dijo que no lo podían tocar porque el cuerpo de Cristo había sido transformado. Había sido transformado en un cuerpo nuevo, en un cuerpo diferente. Ahora, el cuerpo de Cristo transformado, dice la palabra, ¿qué ejemplos en la Biblia vemos del cuerpo de Cristo transformado? Un ejemplo lo vemos en el monte de la transfiguración, donde dice la palabra que su rostro brillaba y apareció Elías y Moisés junto a él. Otra de las cosas que vemos del cuerpo transformado de Cristo es que dice la palabra que ascendió a los cielos. Literalmente dice que los discípulos se quedaron viendo arriba y dos ángeles aparecieron y les dijeron: miren arriba, porque Jesús, dice la palabra, que fue llevado y escondido por las nubes. Él tenía un cuerpo transformado. La resurrección de Cristo nos promete a nosotros y nos dice a nosotros que este cuerpo que tenemos, que ha de ser deshecho, este cuerpo de corrupción, este cuerpo del cual el apóstol Pablo dice miserable, este cuerpo que dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso, este cuerpo va a ser transformado. Va a ser transformado en un cuerpo nuevo. Así como Cristo tuvo un cuerpo transformado y glorioso, usted tendrá un cuerpo transformado. Cuando Cristo resucitó, no resucitó en el mismo cuerpo, sino que resucitó en un cuerpo totalmente diferente, transformado, capaz de atravesar las leyes físicas. ¿Qué dice? 15:51. He aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces miren qué tremendo. Cuando Cristo resucitó, resucita en un cuerpo transformado. Y dice el apóstol Pablo que cuando nosotros veamos al Señor, este cuerpo desaparecerá, pero seremos bendecidos y vestidos con un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado por el poder de Dios. Así que hoy que la humanidad está hablando de la resurrección de Cristo, muchos hablan de la resurrección de Cristo, pero no aceptan a Cristo. Muchos hablan de lo que Cristo hizo, pero no quieren hacer lo que Cristo hace. Usted y yo no solamente creemos que resucitó, estamos seguros que resucitó, sino que vemos por la palabra que grandes bendiciones somos bendecidos a través de la resurrección de Cristo. Nos ha revestido el Señor de grandes bendiciones a través de haber vencido la muerte a los 3 días. Así que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos que Jesucristo es el Mesías. Creemos que Jesucristo vino a la tierra, que murió y a los 3 días resucitó. Pero creemos algo más maravilloso, que pronto, muy pronto, vendrá ese mismo Jesús que se fue, vendrá a la tierra y nos tomará a nosotros mismos y nos llevará a ese lugar que Él ha preparado para usted y para mí, para los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que le felicito por creer en Jesucristo. Es la honra más grande que pueda tener un ser humano, es el privilegio más grande que pueda tener una persona, y usted que la tiene, lo bendigo en el nombre del Señor y le aconsejo lo que dice la Biblia en Apocalipsis: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Así que oramos a Dios en esta mañana. Quiero invitarlo que ahí donde está le dé gracias primero a Dios el Padre por haber enviado a su Hijo Jesús, y gracias a Jesucristo por haber muerto, por haberse despojado, por haber vencido la cruz, por haber vencido la muerte y habernos dado vida. Jesús le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. En esta mañana, Padre,
nos inclinamos ante tu presencia, contentos, agradecidos de tu sacrificio, de ese poder tuyo, del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero hoy queremos resaltar que tú resucitaste, que te levantaste de la tumba, que la tumba quedó vacía, que allí quedó una tumba fría, vacía, porque la muerte no pudo retenerte. Y al tú haber vencido la muerte, la palabra tuya nos enseña que esa victoria fue trasladada a nosotros, que la victoria sobre la muerte, que el aguijón de la muerte fue vencido, y ahora esa bendición fue traspasada a nosotros, a nuestros hijos. Yo bendigo cada persona, cada hermano que cree en ti, que confía en ti, que declara que tú eres el Hijo de Dios, que declara que tú has muerto, pero que resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Quiero bendecirlos en esta mañana, Padre. Pero también de una forma especial quiero orar por aquellos que están afligidos en sus cuerpos, enfermos, porque tú también nos has dado sanidad. Quiero orar por la hija de la hermana Ana, por Anaí Salomé, Señor. Quiero que extiendas tu mano preciosa sobre esta niña, Señor. Te pido, Señor amado, que bendigas a esta bebé, Dios mío. La bendigo en tu nombre, por favor. Glorifícate en la vida de esta niña, Señor amado. Obra un poder maravilloso en ella, porque tú eres el Dios que trae sanidad. Te pido por Samuel, Señor amado, por Sammy, Señor amado, allí donde quiera que esté, que está enfermo, Señor bendito. Yo lo bendigo ahora. Reprendemos toda enfermedad. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados, Señor amado, y que nuestras enfermedades fueron puestas en la cruz del Calvario. Yo bendigo a Sammy en esta mañana, Señor amado. Te pido que los sanes. Te pido por la hermana Jenny, Señor amado, que está en su embarazo, Señor, y en estos días ya, Dios mío, va a dar a luz su hijo. Te pido que la guardes, que la bendigas, que todo salga bien. Bendice al bebé, Señor amado. Permite que haya bendición. Oro por cada hermano que está en su casa, quizás afligido por una enfermedad, angustiado por una enfermedad física, Señor. Yo te pido que traigas sanidad ahora a los cuerpos. Creemos, Señor, que tú eres un Dios de milagro. Estamos confiados, estamos tranquilos, porque tú eres nuestra victoria, porque tú nos has hecho más que vencedores al haber resucitado de la muerte, Dios mío. Pero también sabemos, Dios mío, que podemos clamar y que tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor. Así que te pido por aquellos que están afligidos de enfermedad, enviamos espíritu de sanidad, porque para la fe no hay barreras, para la fe no hay lugares. La fe no está limitada a simplemente lugares, Señor. Sé que la fe, el poder tuyo opera en todo lugar. Así que los bendigo en esta mañana, Padre Celestial, y te damos gracias porque creemos, confiamos que tú eres el Dios glorioso, poderoso, y que tú nos has resucitado juntamente. Dios nos ha resucitado juntamente contigo, nos has justificado, y ahora cuando el Padre nos ve a nosotros, ve tu majestad, ve tu gloria, y por eso en esta mañana yo te bendigo y te doy la gloria y la honra a ti, Jesús. Amén. Así que, mis queridos hermanos y amigos, todos el que nos esté mirando, usted que está viendo por YouTube, tal vez más adelante saldrá el video, nos puede ver y puede ver esta enseñanza. Lo bendigo en el amor del Señor. Hoy a las 5 de la tarde estaremos transmitiendo también culto de alabanza, de predicación, de evangelismo. Así que, por favor, no se lo pierda. Le invitamos para que nos acompañe. Bien, espero que Dios le haya bendecido, le haya edificado en esta mañana a través de esta escuela dominical. A continuación, no se despegue de ahí, no se vaya, no cierre la página, no cierre la transmisión, porque inmediatamente pasamos a culto de escuela dominical de niños. Vamos a estar ahora mismo empezando nuestro culto de niños, así que si tiene su bebé, si tiene su niño ahí, por favor, haga lo que esté frente al televisor, frente a la tableta, frente al celular, para que compartan el culto de niños que vamos a tener. Y que nos comenten qué niños están viendo. Bueno, sería bueno, nos piden aquí que les digamos que comenten quiénes están viendo. Entonces escriba, tal niño está viendo, Dios los bendiga, los niños también. En esta ocasión, que no escriban solo los adultos, sino que escriban los niños. Estoy viendo el programa, y que haga notorio a través de su mensaje que usted está compartiendo con nosotros. Así que los bendigo en el amor del Señor. Dios los bendiga y Dios los guarde. Los espero a las 5 de la tarde en nuestra transmisión.